Hola, te saludo de nuevo. Eh, Vamos a ver en esta clase algunas cosas que habían quedado, o mejor dicho, que quedaron pendientes de lo que comenté que íbamos a ver en la masterclass. Y una de ellas fue a mostrarte, si por si no tienes conocimiento, cómo quitar la contraseña de la base de datos por aquello de que no la requieras, o de la misma manera, cómo le podemos agregar una contraseña a una base de datos. Entonces, vamos a ver en este video, cómo, primero que nada, cómo vamos a quitarle la contraseña, ¿verdad? A la base de datos, eh, y después de ello se la vamos a volver a asignar, o mejor dicho, la voy a quitar de manera rápida para tenerla sin contraseña y poder acceder a ella sin contraseña, y después vamos a hacer el agregarle la contraseña y luego ponerle la contraseña, ¿de acuerdo? Entonces, acompáñame, no necesito ir de primera instancia, no necesito ir al editor de código, voy a abrir Access para poder hacer esa parte, ¿no? Entonces, vamos allá. Es importante, tener en cuenta que para poder abrir o para poder establecer una contraseña de apertura a la base de datos o para remover esa contraseña, necesitamos abrir el archivo de modo exclusivo, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por lo tanto, si hay una conexión establecida, o sea, mientras esté abierto el icono ese de bloqueo, el que aparece cuando abrimos la base de datos que mirábamos en una clase anterior, o cuando establecemos una conexión desde Excel que se genera el otro archivo, el asterisco.ldb, que es el archivo de bloqueo. Mientras tengamos abierta una instancia o una conexión, perdón, establecida con la base de datos, no vamos a poder abrir el archivo en modo exclusivo. El archivo tiene que estar completamente cerrado, desocupado, que no haya ninguna conexión activa a él para que podamos hacerlo. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? De abrirlo en modo exclusivo. Abrimos Access, ¿ok? Y después de abrir Access vamos a ir a abrir un archivo, no de los recientes, sino ir a abrir otros elementos o otro archivo, y después de ello le vamos a dar en examinar y vamos a ir a la carpeta donde tenemos donde tenemos nuestro archivo, ¿ok? Entonces yo estoy aquí ya posicionado donde tengo la carpeta, y voy a seleccionar el archivo datos, que en este caso es mi carpeta que tengo aquí, mira. eh, Aquí tengo la ruta, ¿ok? Entonces voy a seleccionar el archivo y antes de darle doble clic o antes de hacerle clic en abrir, voy a hacer clic aquí en el desplegable que tiene en el botón de abrir. Voy a picar aquí y le voy a dar abrir en modo exclusivo. Entonces, como ahorita tiene contraseña, me va a pedir que le proporcione la contraseña, ¿ok? Mi password, que es la que tenemos escrita ya en la hoja conexión de nuestro archivo de Excel, ¿ok? Entonces, ahí está el archivo abierto, aparentemente no hay nada distinto, tiene las mismas tablas, lo abrimos de manera igual, podemos trabajar con él, pero lo abrimos de manera exclusiva. El abrirlo de manera exclusiva me va a permitir remover la contraseña ahorita que ya la tiene. ¿Dónde lo voy a hacer? Voy a ir a archivo y acá dice en información, en la opción de información, viene abajo anular contraseña establecida para base de datos. Esta es la que quita la contraseña de la base de datos. No estamos hablando de la opción de usuarios y permisos, eso es muy distinto, es muy diferente. La que vamos a quitar y es la que tenemos establecida es la contraseña para la base de datos, esta que tenemos aquí. Entonces le hacemos clic aquí y me va a pedir que ponga la contraseña. Le voy a poner mi password, ¿ok? Y en ese momento ya se quitó. Voy a cerrar el archivo y lo voy a abrir desde acá, desde mi carpeta. Voy a hacerle aquí doble clic o enter. Y vamos a ver ahorita que ya no tiene una contraseña. Aquí ya se abrió, ya no me pidió la contraseña. Si yo vengo a archivo en información, me dice establecer contraseña para la base de datos, ¿ok? Pero me dice, debe tener la base de datos abierta en uso exclusivo para poder establecer o quitar contraseña de la base de datos. Entonces, no la puedo establecer o no la puedo quitar simplemente entrando desde aquí
y haciendo clic en esta opción. Tenemos que abrirla o la base de datos tiene que estar abierta en modo exclusivo. ¿Por qué es esto? Porque pues la base de datos de Access, pues una de sus características es que se pueden poner en red y pueden acceder varios usuarios a la vez. Entonces, imagina que tú la abras y la quieras establecer una contraseña cuando alguien más lo tenga abierto, entonces eso no es posible. Por eso es que la debes de abrir de modo exclusivo y el modo exclusivo únicamente se puede acceder a él cuando no hay nadie conectado. Entonces, por ello es necesario cerrarla, ¿ok? Luego abrimos, o mejor dicho, vamos a abrir una base de datos. Le damos en examinar, ubicamos la base de datos o ubicamos la carpeta en la que la tenemos, seleccionamos el archivo y damos acá en el desplegable del botón abrir, le hacemos clic ahí y le damos clic donde dice modo exclusivo, ¿ok? No en el de solo lectura, ni en modo lectura exclusivo o exclusivo modo lectura. Abrir el modo exclusivo, ¿ok? Se abre, venimos a archivo, establecer contraseña para la base de datos y ahora sí, mi password. Aceptamos, obviamente tenemos que ponerla correctamente. Cerramos, venimos a abrir de nueva cuenta. Ok, y ahí me está pidiendo de nueva cuenta el password. Y listo. Entonces, esa es la manera de quitar y de poner una contraseña. Por lo tanto, si tú decides cambiar la contraseña, no olvides, ok, si la quitas, ven y quítala de aquí. Y si la cambias, pues también cámbiala aquí. Si la cambias aquí, asegúrate que la contraseña sea la misma. Si no tiene contraseña la base de datos, remuévela también de aquí para que no tengas problemas a la hora de abrir la conexión. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos ya cómo quitar o cómo establecer una contraseña a la base de datos y cómo quitarla. Ahora, otra cosa, en el caso de que tú tengas, bueno, en el caso de que no tengas Access, como comentaba, en el caso de que no tengas Access, decía que no necesitas tener Access para poder hacer estos ejercicios o llevar a cabo los ejercicios de esta masterclass. En esta carpeta que se llama templates, que es donde viene el formulario que se importa, el formulario plantilla, también he puesto un archivo que dice misdatos.mdb, es una base de datos vacía, completamente vacía, por aquello de que tú quieras hacer algún otro proyecto o quieras hacer otro archivo o una aplicación, pues simplemente copia este archivo, ¿verdad? En el caso de que no tengas Access instalado, no vas a poder verlo en el entorno gráfico. Entonces, cópialo y crea una copia y ponle el nombre del proyecto que tú quieras utilizar, ¿verdad? O como quieras llamar esta base de datos, la guardas en la carpeta donde la vayas a utilizar y listo. O sea, esa parte no tiene mayor relevancia, ¿verdad? Porque simplemente vas a copiar el archivo, le vas a sacar una copia para que lo puedas utilizar. Pero yo sé que la parte que más te preocupa quizá es cómo vas a crear esa tabla, ¿verdad? Entonces, el cómo crear la tabla, vamos a ver también, te voy a mostrar ahorita, cómo poder crear una tabla si no tienes el entorno de desarrollo de Access. O sea, si no tienes Access instalado, no vas a poder crear, obviamente, las tablas en Access porque no vas a poder abrir Access porque no lo tienes instalado. Existe una versión de Access, que es una versión gratuita, pero es la versión, una versión que se llama Runtimes, que esa versión prácticamente te permite ejecutar una aplicación de Access sin tener tú instalado Access, pero únicamente puedes ejecutarla, no puedes hacer modificaciones a las tablas, ni a los formularios, ni nada. Básicamente es nada más como si fuera pues un archivo que te permite ejecutar el archivo de Access, ¿verdad? Una aplicación, pero que no te permite entrar en modo diseño ni nada. Entonces, no podrías crear tampoco tablas ni nada. Entonces, la forma en la que la vamos a hacer a través de código. Por lo tanto, vamos a crear una tabla muy sencilla, pero pues tú obviamente vas a tener que aprender un poco a desarrollar esa parte, ¿verdad? O una de dos, o te haces de Access, buscas la manera de instalarlo, de comprar una licencia, si tienes una licencia educativa, no recuerdo si viene incluido también ahí en la suite, si tienes un correo institucional y tienes una licencia educativa, creo que te permite instalar Office de manera gratuita. No sé, porque yo no tengo una licencia de ese tipo, no sé si venga incluida la licencia de Access. Entonces,
En caso de que quieras hacer esa parte, en caso de que quieras, como decía, crear una copia, pues simplemente vienes acá a templates y puedes tomar una copia de esta base de datos que tienes aquí. Otra de las cosas, en caso de que tú tengas, si tú tienes, ah, si tú tienes Access instalado y quieres crear una base de datos nueva a partir de la aplicación de Access, es importante que consideres también la versión. Te voy a mostrar, antes de mostrarte cómo crear la tabla, te voy a mostrar cómo crear una base de datos con la compatibilidad para poderla conectar a través de Excel. ¿Ok? Entonces, ya vimos la parte de la contraseña. Voy a regresar acá al archivo. Ya vimos la parte de la contraseña, cómo ponerla, cómo quitarla. Vamos ahora a ver cómo crear una base de datos desde cero utilizando el entorno de Access para crearla con la versión que necesitamos para que se pueda conectar desde Excel. Entonces, voy a abrir mi programa de Access. Ok, le voy a dar acá en base de datos en blanco. Se me va a abrir aquí para que ubique la ruta donde la voy a guardar. Voy a ponerla acá. Voy a copiar la ruta. Ok, y la voy a seleccionar acá. Ok, y aquí donde voy a ubicar la ruta, bueno, voy a darle aquí Enter para que me ponga la ruta y le voy a poner el nombre, pero antes de guardar, de darle a aceptar, acá en el tipo, vamos a tomar una que tenga la extensión MDB. Puede ser la que dice formato 2002-2003 o la que dice formato 2000. Podemos agarrar sin ningún problema la 2002-2003, ¿verdad? La tomo y vemos cómo se cambia automáticamente la extensión. Va a ser extensión MDB. Entonces yo le voy a poner aquí, no sé, le voy a poner base de datos nueva. ¿Ok? Se va a llamar base de datos nueva.mdb. ¿Ok? Le voy a dar a aceptar y ya nada más le doy crear. ¿Ok? Se me va a crear la base de datos nueva. Voy a venir a mi carpeta y voy a venir y voy a ver que ya tengo aquí esta que se llama base de datos nueva.mdb. Ya la tengo ahí lista, ya me puedo conectar a esa base de datos. Obviamente ahorita no tiene nada de información. Lo que seguiría sería crear, a partir de aquí, empezar a crear las tablas. Recuerda venir a la pestaña crear y luego tabla en modo diseño de tabla. O si quieres utilizar el otro modo, pues aquí lo estás haciendo y vas viendo cómo va quedando las columnas, ¿no? Entonces, ahí tienes ya la manera cómo puedes crear la tabla, o mejor dicho, cómo debes de crear la base de datos para crearla en modo de compatibilidad para que sea compatible con la conexión de Excel. Si tú tienes un archivo, si ya tienes tú un archivo en el cual es un archivo que ya tienes en otro proyecto, pero lo quieres utilizar en una base de datos con esta, que sea compatible, simplemente puedes importar todas las tablas o esa base de datos la puedes convertir. Por ejemplo, aquí en archivo vienen las opciones, guardar como, ¿verdad? Y aquí en guardar como viene para una base de datos de diferente formato. Por ejemplo, si tú tuvieras tu base de datos con un formato que es el más nuevo, ¿verdad? El que no es compatible con la conexión, vienes aquí a archivo y le das guardar como y seleccionas la opción que dice base de datos Access. Vas a tener esta extensión, la .accdb, la guardas con el formato 2002-2003 o con el formato 2000. ¿Ok? Con cualquiera de esos dos lo guardas, te va a mandar un mensaje y te va a decir que puede que unas características no estén disponibles, ¿verdad? Le das a aceptar y ya vas a tener una copia de esa base de datos que esa sí va a ser compatible. Recuerda que lo que vas a necesitar obviamente van a ser únicamente las tablas para conectarte desde Excel. Perfecto, entonces ahí tienes ya también cómo crear, en caso de que tú tengas el entorno de desarrollo de Access, ahí tienes cómo crear una base de datos nueva que sea compatible y cómo puedes también convertir una, ¿verdad? Existente. Mira, vamos a crear una nueva. Voy a cerrar esta y voy a crear una nueva, una base de datos nueva en blanco. Voy a poner acá la ruta y le voy a poner BD Access 2016. ¿Ok? Y le voy a dejar con ese formato, con el formato que tiene acá 2007-2016.
le doy a aceptar y le doy crear. ¿Ok? Aparentemente todo es igual, no hay muchos cambios, ¿verdad? No hay mucha diferencia entre una base de datos y otra. Por ejemplo, voy a abrir la que dice base de datos nueva. Como puedes ver acá, el menú, hay unos menús distintos que no tienen los mismos iconos. Por ejemplo, en esta que es la versión un poquito más vieja, tengo inicio, crear datos externos, herramienta de base de datos y ayuda. Y acá, por ejemplo, si abro una base de datos nueva, veo que tengo, perdón, la 2016, tengo algunos iconos que son distintos o pueden venir algunas opciones diferentes, ¿no? Entonces, si tenemos la 2016 abierta y yo quiero que sea, quiero conectarla o las tablas que yo tengo aquí, porque a lo mejor es una base de datos que yo tengo trabajando ya con ella, pero quiero que conectarme desde Excel, entonces tengo que convertirla, me vengo a archivo, dijimos que era guardar como, le damos guardar base de datos como, ¿ok? Este de guardar objeto no es porque esto es para convertir, para guardar una copia de una tabla o de una consulta o cualquier otro objeto que tengamos en la base de datos. Seleccionamos guardar base de datos como y seleccionamos la opción, ¿verdad? Esta, por ejemplo, la 2002-2003 y le damos guardar como. Me va a pedir la ruta donde la quiero guardar, ¿ok? Pongo la ruta y le pongo BD Access 2016, pero le voy a dejar el mismo nombre, pero ahora con extensión MDB. Le doy guardar y listo. Ya por ejemplo, la cierro y voy a venir acá y veo que aquí tengo la BD Access 2016 asterisco MDB. Voy a cambiar la vista y acá tengo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que la otra la puse en otro lado. A ver, vamos a ver dónde puse la otra, porque solamente tengo una del 2016. Un segundo. Ah, mira, sí, se guardó en mis documentos. Ok. Bueno, la otra está en mis documentos. La voy a dejar ahí, no la necesito. Solamente aquí la tengo anclada y dice ahí que está en documentos. Entonces, por eso es que no me aparece ahí, pero aquí tiene la que tiene una extensión y la que tiene la otra extensión. Entonces, ahí tienes ya cómo convertir una base de datos de un formato o de una versión más nueva a una versión compatible. Ya vimos también cómo crear una base de datos desde cero con la versión compatible y vimos también cómo asignarle o cómo remover una contraseña a la base de datos. Entonces ahora únicamente nos falta ver cómo podemos crear una tabla en el caso de que no tengamos el entorno de desarrollo de Access o que no tengamos Access instalado. ¿Cómo vamos a hacerle para poder crear una tabla? Bueno, te voy a pasar un código, el cual vamos a utilizar y vamos a hacer un par de pruebas para que veamos que funciona, ¿verdad? Y vamos a poder trabajar ya de esa manera, ¿ok? Entonces, voy a mostrarte, dame un segundo, te voy a mostrar cómo podemos hacer esa parte. Bueno, vamos a continuar. Ya tengo aquí la parte que te quería mostrar. Vamos a continuar con la parte de cómo podemos crear una tabla. He agregado una entrada aquí, mira, he agregado un formulario FRM SQL. No le vamos a dar aquí en crear, porque en realidad el formulario ya existe. Ahorita te lo voy a mostrar, lo acabo de agregar y le he puesto este título. Simplemente, esta es una herramienta que yo tengo, que yo utilizo y te la voy a dejar incluida. No estaba, no lo tenía contemplado hacerlo de esta manera, pero para facilitarte un poco más el trabajo y para animarte a que vayas conociendo un poco más de las sentencias SQL, te voy a agregar este formulario, que en realidad es una herramienta bastante útil para que te pueda ayudar a aprender. Te la voy a dejar ahí, es un formulario muy sencillo, ¿verdad? Pero te va a permitir ejecutar sentencias SQL y te voy a mostrar, te voy a poner el ejemplo de cómo podemos crear una tabla. Obviamente va a ser mediante código, ¿verdad? No código VBA, sino código, perdón, sino sentencias SQL que nos van a permitir crear una tabla.
De la misma manera nos van a permitir borrar una tabla, pero pues esa parte vas a tener que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Entonces he agregado aquí, este archivo te lo voy a volver a enviar actualizado, he agregado un formulario que se llama FRM-SQL, que si lo ejecuto, pues no es otra cosa nada más que este formulario en el cual yo voy a escribir aquí la sentencia SQL y la voy a ejecutar para poder crear una tabla o para poder borrar una tabla. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una tabla nueva, este formulario está conectado con la base de datos, con la misma base de datos que estamos utilizando, porque pues ahí es donde vamos a crear la tabla, ¿no? Si tú lo quieres utilizar en otra parte, pues simplemente tienes que analizar el código. No voy a entrar en mucho detalle del código porque me llevaría muchísimo tiempo. Entonces simplemente busca ahí la forma de conexión y trata de si lo quieres llevar a otro proyecto o lo quieres incluir en otro proyecto tuyo, pues simplemente revisa cómo se hace la conexión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí? Pues mira, vamos a necesitar poner una sentencia de crear una tabla, el create table, ¿ok? Y vamos a necesitar poner el nombre de la tabla. Lo voy a poner entre corchetes por aquello de que recuerda que si lleva espacios o lleva guiones medios o algo, debe estar entre corchetes el nombre. Si no lleva nombres caracteres raros y todo es con textos normales, sin espacios y nada, puedes dejarlo sin corchetes, ¿no? Pero regularmente cuando te encuentres una sentencia SQL en internet o que veas ejemplos y todo, regularmente los nombres de los objetos, en este caso el nombre de la tabla, el nombre de la base de datos, el nombre de los campos, regularmente siempre van entre corchetes, ¿ok? Entonces le voy a poner aquí, voy a poner el nombre de la tabla, le voy a poner que se llama TBL Ventas, ¿ok? O voy a crear la tabla TBL Ventas, ¿ok? Entonces, inicio con el Create Table, ¿ok? Y abro paréntesis y acá voy a cerrar el paréntesis por acá abajo, ¿ok? Y aquí le voy a dejar un poco de espacio para que quede un poquito estructurado y vamos a empezar a definir o voy a empezar a definir los campos, ¿ok? Voy a poner el ID, recuerda, lo voy a estar encerrando entre corchetes siempre y como lo quiero que sea del tipo contador o autoincrementable o autonumeración, le voy a poner que es del tipo counter, ¿ok? Y voy a poner una coma. Cada campo debe estar separado por una coma. Si has utilizado el SQL Management Studio, pues probablemente lo has utilizado. Y si no, pues ahí para que vayas aprendiendo, ¿no? Entonces, el siguiente campo, voy a poner un campo que se llame fecha. Te voy a poner los diferentes tipos de campos que hemos utilizado en las tablas para que sepas cómo lo debes de hacer. El campo fecha es del tipo date, ¿ok? Luego voy a poner uno que se llame o uno que sea de texto. Voy a poner código material, ¿ok? Y le voy a poner char. Hace referencia al texto corto que veíamos cuando creamos la tabla en vista de diseño. Ahora, el asunto aquí es que, por ejemplo, si yo no le indico, si yo únicamente dejo char, recuerda que el valor máximo o la cantidad máxima de caracteres que pueda admitir un campo del tipo char o del tipo texto corto son 255 caracteres. Uno de los problemas cuando lo hacemos a través de esta parte mediante la conexión de ADO o la conexión ADO, es que si yo le dejo únicamente char, obviamente el campo va a ser de un largo de 255 caracteres, pero si yo escribo en ese campo 10 caracteres, haz de cuenta que los demás se va a llenar con espacios vacíos. Esa es una parte que no he logrado encontrar cómo solucionarla en cuanto la tenga y la encuentre, pero mientras te voy dando para que vayas avanzando, si quieres crear tablas nuevas y no tienes Access instalado, y ya cuando tenga la respuesta a eso o la solución, pues ya subiré una clase donde explique cómo solucionar esa parte. Por lo tanto, si yo no quiero que sean los 255 caracteres, por lo menos para que no me ocupe tanto espacio, pues yo le puedo indicar entre paréntesis cuántos caracteres lleva el código del material. Vamos a poner el ejemplo que lleva 10. O voy a poner, por ejemplo, MAT, que son MAT, son 3, el guión 4, y 4 ceros, le voy a poner 8. ¿Ok? 8, lo voy a definir de esa manera. Después voy a poner, después del código del material, voy a poner cantidad. Y cantidad, como puede ser un valor decimal, o sea, puede que, o mejor dicho, puede que lleve decimales y no sea únicamente entero, lo voy a definir del tipo doble,
¿Ok? Lo estoy poniendo, los tipos los estoy poniendo en mayúsculas para que se diferencien, pero puede ser mayúscula o minúscula, no hay ningún problema, ¿eh? Simplemente lo estoy haciendo para que se vea, se diferencie el tipo del tipo de dato con el campo. ¿Ok? Voy a agregar también uno que se llame unidad de medida. Simplemente para poner otro campo que sea del tipo texto corto, pero le voy a poner a este 3 caracteres, voy a poner otra coma, y voy a poner costo del tipo moneda, ¿ok? Ahora, ya tengo todos los campos. Si yo creo la tabla de esta manera, lo que va a pasar es que se me va a crear mi tabla con cada uno de los campos, con el autoincrementable en el que se llama ID. No le puse únicamente ID. Recuerda que tú le puedes poner ID de la venta, ID venta, como tú quieras, ¿no? Simplemente lo voy a dejar así. Pero cuando yo ejecuto esta parte, bueno, voy a crear esta tabla. ¿Ok? Bueno, ya la tengo. Voy a copiar, voy a crear, o mejor dicho, voy a crear esta tabla, simplemente le voy a venir a dar acá en ejecutar, y cuando le dé ejecutar, si no hay ningún problema, me va a marcar el mensaje de que la consulta se llevó a cabo exitosamente. No dice que la tabla se creó, simplemente dice que la consulta se ejecutó porque realmente es una consulta, ¿ok? Entonces, la voy a ejecutar. Si todo está bien, ¿verdad? Pues se va a crear la tabla sin ningún problema. Entonces, vamos a ver y en caso de que haya algún problema, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ejecutamos y me dice error de sintaxis en la definición del campo, ¿ok? Probablemente aquí me equivoqué, aquí me sobró una coma después de la moneda, aquí. Entonces, voy a volver a ejecutar y ya me dice consulta ejecutada exitosamente. Vamos a la base de datos, ¿ok? Voy a abrir la base de datos, datos MDB, que es la que estamos utilizando, y ya deberíamos de tener ahí nuestra tabla que se llame ventas. Voy a poner mi password. Ok, aquí tengo la tabla ventas. Voy a entrar al modo diseño y voy a ver que tengo ID, fecha, código material, cantidad, medida y costo, que fueron los datos, lo que yo definí. Pero hay algo interesante aquí, mira que aunque sí tengo el ID en modo de el tipo de dato autonumeración, no está marcado como una clave principal, que fue algo que estuvimos explicando que era importante que lo tuviéramos de esa manera, ¿no? Entonces, yo vengo a la tabla y veo que puedo escribir aquí la fecha sin ningún problema, ¿verdad? Puedo escribir el código del material, MAT 00000. Si le pongo trato de poner más de 8 no puedo, ¿ok? 1, la cantidad 5, unidad de medida pieza, el costo 5. ¿Ok? Ahí lo tengo. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo quiero ponerlo, bueno, le puedo venir aquí y le pongo la clave principal, pero lo puedo hacer también desde allá, desde el formulario, donde ejecuté la consulta, también lo puedo hacer a través del código, la sentencia SQL que escribí. Vamos a ver cómo lo podemos modificar. ¿Ok? Ahora, aquí tengo la tabla ventas, la voy a dejar ahí y voy a venir acá y voy a volver a ejecutar esta consulta y mira cómo si la trato de ejecutar de nuevo, me dice que la tabla TBL ventas ya existe, o sea, en caso de que quiera yo crear una tabla que ya existe, pues ahí está, ¿no? Me va a decir que ya existe, no me va a dejar obviamente crearla de nuevo, ni la va a reemplazar, ¿ok? Ahora, como la voy a modificar, como la quiero modificar porque me faltó crear esa parte, pues tengo que primero borrarla. Entonces, como no tengo un entorno de desarrollo, necesito borrarla a través también del editor, de este editor que tengo aquí o de para ejecutar las consultas. Entonces, voy a abrir aquí este notepad que tengo aquí y voy a pegar aquí la consulta que ya tengo, que es para crear la tabla. Y ahora, esta de ventas, lo que voy a hacer es que necesito ejecutar otra consulta u otra sentencia que simplemente es la sentencia. Voy a borrar acá, limpiar todo, ¿ok? Y pego esta aquí, simplemente es el drop table y el nombre de la tabla que quiero borrar. Ojo, esta parte de aquí es delicada porque no te va a preguntar, ¿ok? No te va a preguntar si la quieres borrar y todo lo demás. Entonces, tú tienes que tener mucha conciencia de esto, que si tienes una tabla que tiene muchos datos, ok, pues deberías de evitar esta parte, ¿no? Claro, si no tienes manera de borrarla o de otra manera, pues entonces asegúrate, ¿verdad? De hacer esa parte. Ahora, voy a venir acá antes de ejecutarla y voy a entrar al código de este botón y aquí he comentado, voy a quitar esto de aquí porque esto no lo necesito.
he comentado, dame un segundito. He comentado esta parte, ¿ok? Porque esta parte precisamente es para eso, ¿no? O sea, en caso de que sea drop table, drop database, pues te va a decir que no está permitido borrar tablas o no está permitido borrar base de datos y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa parte es importante, la comenté para poder ejecutar una consulta de borrado de tabla porque va a ser necesario si no tienes Access instalado, ¿ok? Pero asegúrate de esa parte. Y en esta parte de acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el caso de cuando entra en esta parte, en este if, ¿ok? En este if es cuando hace las consultas de acción, que en este caso son para crear una tabla, para crear un campo, para hacer modificaciones y todo. Aquí pudieras ponerle que te pregunte un MSG Box, que te pregunte si realmente deseas ejecutar esa consulta de acción y de esa manera puedes controlar un poquito más, ¿no? Esa te la voy a dejar a tu criterio para que tú la modifiques. Entonces, cuando ejecutamos esa parte, bueno, necesitamos borrarla, dijimos, si te das cuenta, te quiero decir rápidamente que cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, escribo el drop table, automáticamente cuando completo table y pongo el espacio, se convierte a mayúscula, o sea, traté de poner, por ejemplo, select, que se pongan en mayúsculas todas aquellas palabras que son palabras reservadas que se utilizan en el lenguaje SQL, ¿verdad? Para que se distinga un poco de lo que estás escribiendo y eso lo puedes encontrar también acá en el código, de aquí en el código, en el procedimiento change del cuadro de texto, aquí vas a encontrar toda esa parte, ¿no? Ahí agrégale tú si encuentras alguna, si se me pasó alguna, pues aquí las puedes agregar para que se conviertan a mayúsculas. Entonces, vamos a ver, dijimos entonces que iba a ser el drop table y dijimos que iba a ser la TBL ventas, ¿ok? Y cerramos. Ahora, vemos que tenemos acá la tabla, TBL ventas, ahí la tengo, ¿ok? Ejecuto y me dice que la consulta ejecutada exitosamente. Si vengo acá, me sigue apareciendo, pero automáticamente se refresca y ya veo que ya no la tengo ahí. Ok, entonces, ¿qué es la parte que me falta? Dijimos que íbamos a agregar algo más. Voy a venir y voy a copiar de nuevo la consulta que habíamos hecho para crear la tabla y la voy a pegar aquí. Limpio todo y pego aquí. Aquí nos va a faltar entonces algo y vamos a agregar aquí, vamos a agregar la llave esa y le vamos a poner, esto lo vas a tener que poner siempre que quieras crear esa llave primaria, ¿no? Siempre que la quieras crear, entonces le vamos a poner acá primary key, ¿ok? Creo una llave primaria y vamos a poner acá que sea del tipo primary key y entre paréntesis le vamos a poner, entre paréntesis, entre corchete, le vamos a poner el nombre del campo, que en este caso es el nombre del campo, ID, ¿verdad? Porque es el que queremos, ¿ok? Esta parte siempre va a ser igual, ¿ok? Esta parte siempre va a ser igual, todo esto, ¿ok? Y después de esta parte, entre paréntesis, ¿ok? Entre paréntesis y entre corchetes, como decía, entre corchetes es porque así tenemos dado de alta el número, en este caso el ID, necesitamos poner el campo al que le vamos a aplicar la llave primaria, pues en este caso dijimos que era nuestro contador o el autoincrementable o el autonumeración, ¿de acuerdo? Entonces, ejecutamos esta consulta, me dice que ya se ejecutó de manera correcta, vengo a la base de datos, no me aparece todavía, ¿ok? Pero presiono F5 y me va a aparecer ahí, ¿ok? Voy a ver el diseño y puedo ver que ya ahora el ID ya tiene la clave primaria establecida. Entonces, de esa manera, tú puedes crear tablas nuevas en Access sin necesidad, como decíamos, obviamente. Aquí estamos haciendo de cuenta, aquí lo estamos viendo para mostrarte lo que realmente se crea y todo lo demás, ¿verdad? Pero obviamente si tú no tienes Access instalado, pues no vas a poder ver la tabla, ¿verdad? Cuando la creas, pero sí vas a poder hacer esta parte, ¿verdad? De crearla. En caso de que haya algún error, pues simplemente te va a marcar aquí que la tabla no se pudo crear. Cuando tú hagas esa parte, pues ya te vas a dar cuenta que la tabla realmente existe, ¿no? O sea, si tratas de crearla de nueva cuenta,
te va a decir que la tabla ya existe. Entonces, solamente asegúrate de que cuando trates de borrar una tabla, ¿verdad? No vayas a borrar una tabla que tenga muchos datos y no has hecho una copia y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte te la dejo ahí para que tú sepas cómo crear tablas. Aprovéchala, sácale. Mira, esto lo puedes exportar o a otro de tus proyectos. Tiene todo el código en el mismo formulario. Bueno, ejecuta una función porque te voy a mostrar ahorita de manera rápida, para que veas que te estoy dando mucho más de lo prometido. Ejecuta también puedes hacer consultas de selección y esta parte te lo voy a mostrar de manera rápida. Dame un segundo. A ver si te lo puedo mostrar aquí. Voy a ejecutar otra vez el formulario y vamos a ir, le vamos a decir select all from TBL contactos. Si marca error o algo, ahorita lo revisamos, ok, pero creo que debería de funcionar. Entonces, estoy haciendo una consulta de selección, ok, como cuando hicimos en la última clase, cuando te mostré cómo podías mostrar en tu hoja que habíamos creado acá en la TBL contactos, cómo poder traer todos los datos de la tabla, ok. Entonces, pero esta lo que hace es que, bueno, me marcó un error. Me marcó un error aquí. Ahorita vamos a revisar por qué. Pero si te das cuenta, agregó una tabla, una hoja nueva, le puso un nombre y ahí me puso, en teoría, ahí me debería de enviar los datos. Pero vamos a ver rápidamente qué es lo que pasó. Dame un segundo. Agrega la hoja, le pone el nombre. A ver, voy a quitarle, voy a comentar aquí el... Ah, ok, creo que ya... Consulta. SQL. Ok. Ok. Es que aquí tengo la hoja destino. Ahora vamos a ver si podemos corregir de manera rápida esto para que veas que esta parte no la tenía, sí, no la tenía considerada. Vamos a ver si la podemos corregir de manera rápida. Y vamos a ponerle acá. La hoja destino va a ser H. Rango. Vamos a ponerle que sí, que sí. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y luego... A ver, vamos a dejarlo hasta ahí, a ver qué pasa. Y vamos a ejecutar de nuevo. Otra vez me marcó error. Hoja destino. A ver, a ver, a ver. Ah, ok. Es que no la comenté aquí. Y dejé las dos. Vamos a ver de nuevo. Select all. Seleccionar todo de la tabla
contactos. Vamos a ver. Perfecto, ahí está. Pero esta parte de aquí te la voy a dejar también ahí a tu criterio, ¿verdad? Porque lo que hace esta parte, en la clase anterior te mostré cómo visualizar todos los datos de una tabla, ¿verdad? En una hoja específica, igual tú la vas a indicar ahí en qué hoja lo quieres ver, pero se crea en el mismo libro. En este caso es como un tipo de un reporte, una descarga de esa hoja que tú tienes, de esa tabla que tú tienes en Access, pero si te fijas, te crea la hoja en un archivo independiente, ¿ok? Aquí te lo crea en un archivo independiente. Entonces, acá, solamente que no me deja acceder a ella porque tengo en modo emergente, perdón, en modo modal. Voy a cerrar esta parte y le voy a cambiar la propiedad modal y la voy a poner, show modal, la voy a poner a false para que me permita acceder al archivo, ¿ok? Entonces, ejecuto de nuevo, seleccionar todos los registros de contactos y aquí está ya, ahora sí me deja seleccionar. Tengo un archivo nuevo que se llama libro 3 y aquí tengo los datos. Entonces, cierro, le digo que no y ahí tengo los datos y por acá tenía también otro archivo que era el libro 2, lo cierro. Entonces, tú puedes utilizar este formulario para ejecutar código SQL, lo puedes utilizar para crear reportes, para descargar datos. Las sentencias SQL, pues simplemente puedes revisar ahí, buscar en Google, puedes buscar ahí cómo crear consultas de selección, ¿verdad? De una sola tabla, puedes hacer consultas de más de una tabla y todo lo demás. Por cierto, también, si no estás inscrito, como mencionaba, en uno de nuestros cursos de Excel, ADO y VBA, ¿verdad? Ahí explico todo lo de las sentencias SQL para consultar, para crear, para borrar, para actualizar. Toda esa parte lo puedes ver en ese curso. Así es que si no te has inscrito, te invito a que te unas a ese curso para que puedas darle y sacarle un poquito más de provecho a este formulario. Entonces, este formulario, pues lo vas a poder utilizar como te decía, o sea, ahí va la creatividad, va a ser la parte que te va a tocar a ti para que tú lo puedas implementar en tus proyectos de la mejor manera como más te convenga, ¿no? Y como tú creas que te conviene más o le puedas sacar mayor provecho. Yo te lo dejo ahí, la verdad que es una herramienta muy interesante. Además de ello, si te interesa la parte esa de si eres aficionado como yo de que muchas veces es necesario aprender a escribir sin necesidad de utilizar el entorno gráfico porque no siempre lo vamos a tener disponible, pues hay que aprender también a hacerlo a través de código, ¿verdad? Y de esa manera va a ser mucho más sencillo cuando lleguemos y nos topemos con esa situación de que no tenemos el entorno gráfico, pues entonces no vamos a tener ningún problema para crear tablas, para crear una tabla, para insertar registros y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta parte, ahí te la dejo, ahí está la manera de cómo crear tablas, cómo seleccionar para crear un registro, ¿verdad? Recuerda que las que inician con select, que son consultas de selección, pues se va a crear una hoja nueva, ¿verdad? Y te va a poner ahí los datos, las que sean consultas de acción, que son las consultas cuando utilizas el update, cuando utilizas el delete, cuando utilizas el insert into, cuando utilizas el create, ¿ok? El create table, cuando utilizas el drop table, esas son consultas de acción, ¿ok? Y esas se van a ejecutar, no te va a mostrar una hoja ni nada, simplemente te va a decir que se ejecutó de manera correcta y pues tú vas a saber ya que si es una tabla, creaste una tabla, asegúrate de ver esa parte, ¿no? De ver cuáles son las tablas que vas creando para que las tengas ahí. Tengo un código, si mal no recuerdo, tengo un código que me permite saber cuáles son todas las tablas que tengo. Dame un segundo, voy a ver si lo puedo sacar de manera rápida para dejártelo también, porque como no vas a tener acceso a la base de datos, porque no tienes un entorno gráfico, suponiendo que no tienes acceso instalado, entonces no vas a saber cuáles son las tablas que tienes. Vas a saber, obviamente, porque las vas a tener aquí. Voy a borrar estas hojas que se crearon aquí cuando me marcaba el error. Un segundo. Eliminar.
Voy a eliminar también esta. Voy a guardar. Y obviamente tú vas a tener aquí las tablas, cada vez que vayas creando una, las vas a ir anotando aquí, pero si de repente se te olvida anotar una, pues no vas a saber cuántas tienes. Entonces, déjame ver si puedo sacar de manera rápida el código, ahorita lo busco y ahorita te lo muestro. Dame un segundito nada más. Bueno, he agregado ya el código, ya lo encontré, ya modifiqué, como puedes ver, agregué un nuevo icono aquí, le puse mostrar todas las tablas de la base de datos. Entonces ahora lo que hay que hacer únicamente nada más es hacerle clic aquí y me va a mostrar todas las tablas que existen en nuestra base de datos: contactos, estado civil, materiales, finanzas y la nueva que acabamos de crear a través también de este formulario, la tabla ventas, ¿ok? Entonces aquí puedes de manera rápida, como no, poniendo el ejemplo de que no tienes Access instalado, entonces de esta manera podemos saber cuáles son todas nuestras tablas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, partiendo de esta parte, pues ya puedes tú saber qué tablas tienes y de qué tablas dispones, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ah, ¿Cómo pudieras decir o cómo pudieras saber? O sea, me estoy yendo más allá y estoy asumiendo que no tienes, como decía, que no tienes un entorno de desarrollo. Mira, en el caso de que no recuerdes qué campos tiene la tabla materiales, ¿cómo le puedes hacer? Pues haces una consulta de selección, seleccionar todo de tabla materiales. Ok, voy a quitar esto de acá. Utilizas una consulta, la ejecutas y te va a aparecer una hoja nueva en un libro nuevo y aquí vas a saber ya cuáles son los campos o las columnas que tiene esa tabla. ¿Por qué? Porque al utilizar select all o select asterisco, que se refiere a seleccionar todos los campos, pues te va a decir cuáles son las columnas que tiene esa tabla. ¿Ok? Entonces, ahí tienes ya la manera, como decía, de saber. No cabe duda que la verdad te estoy revelando muchísimas cosas y te estoy dando demasiadas cosas, más de lo prometido, y todo esto para que veas que realmente consideramos el que te hayas inscrito en esta masterclass, de que siempre tenemos más y más cosas para nuestros alumnos y para nuestros clientes. Entonces, ahí tienes esa herramienta, esta pequeña herramienta que no estaba, originalmente no estaba contemplada, ¿verdad? Pero te la voy a dejar ahí considerando que vas a hacer buen uso de ella, que no la vas a andar regalando por todos lados, ¿verdad? Porque me costó trabajo realizarla. Entonces, ahí la tienes para crear tablas, para crear reportes, para consultar o descargar datos de las tablas, para borrar tablas, qué sé yo, lo que se te ocurra. Y como decía, simplemente para saber, ¿verdad? Cuántas tablas tenemos aquí en nuestra base de datos. Aquí tenemos hasta la tabla ventas. Si yo vengo y voy a copiar esta de ventas y la voy a poner, voy a borrar todo y voy a crear con los mismos campos, pero una que se llame compras. ¿Ok? Nomás por poner un ejemplo, la ejecuto. Ahí tengo ya, borro el contenido, ejecuto y mira ahora cómo ya me aparece la de compras aquí: compras, contactos, estado civil, materiales, mis finanzas y ventas. Entonces, pues ahí tienes cómo podemos crear tablas, cómo podemos crear cómo saber cuántas tablas tenemos en nuestra base de datos, cómo poder ejecutar estas consultas que te van a ser muy benéficas, y también para crear esta parte de los reportes. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con esto ya estamos ahora sí cubriendo esa parte. Voy a cerrar acá y voy a ir a la parte de acá. Bueno, entonces te voy a hacer llegar en un nuevo correo electrónico. Vas a recibir también, o ya deberías de haber recibido, cuando estés viendo este video, ya deberías de haber recibido ese correo electrónico con ese archivo, ¿verdad? Con este archivo actualizado que tiene todo lo nuevo que le pusimos, que es el módulo ese para crear las consultas, crear las tablas y todo lo demás. Y pues de esa manera no vas a batallar, ¿ok? Analiza el código que tiene este nuevo formulario que te estoy regalando acá. Analízalo. No tiene como que mucho código, simplemente recuerda que esta parte que comenté aquí, bueno, voy a quitarle acá el on error para que no se muestre el mensaje feo en caso de que ocurra un error. Esta parte de aquí, recuerda que yo lo tenía estipulado para que no se pudieran generar
o no se pudieran borrar tablas ni todo lo demás, ¿no? Entonces tú nada más analízalo y si te conviene dejarlo de esa manera, pues adelante. ¿Ok? Estúdialo, cómo es que hace que te crea la consulta en otro libro y todo lo demás. Voy a borrar también esto para que no haga mucho ruido ahí. Todos estos son los efectos de los botones. Mira, el de cargar tablas, el que acabamos de agregar ahorita, o el que acabo de agregar ahorita, este botón, aquí en el código manda llamar a esta función cargar tablas, que esta función la he definido o la he puesto en este mismo módulo al final. Pues, bueno, no al final, está por aquí. Aquí está. Cargar tablas y aquí le puse propósito, listar todas las tablas con ADO, ¿ok? Y lo que hace una consulta también a la base de datos, ¿verdad? Y pues ahí los deposita, ¿no? Entonces, analízalo. Creo que le vas a poder sacar muchísimo provecho a esta parte y cualquier cosa, pues ya sabes, comentarios son bienvenidos, críticas, comentarios buenos, comentarios malos, comentarios no tan buenos, son bienvenidos. Te agradezco que hayas estado de nueva cuenta aquí. Ya sabes, cualquier duda, comentario, estoy a tus órdenes y me dio mucho gusto saludarte y saber que estás al pendiente de todas nuestras nuevas publicaciones y de todos nuestros cursos. No te olvides de ir a nuestra página de Facebook, compártela con alguien, envíale, no sé, sugiérele nuestra página, recomiéndanos si crees que vale la pena, si crees que hemos dado el ancho en los cursos que te hemos brindado, regálales un curso, regálales una invitación, haz lo que tengas que hacer, promociónanos y verás que nosotros vamos a saber compensar esa parte. Hasta pronto.